en el espacio. La película en la ciencia teórica es muy diferente, y hace muchas décadas las hipótesis comenzaron a verificarse, comenzando con la reina de las ciencias, que es la cosmología. Estos postulados teóricos han estrechado o ligado todas las demás ciencias teóricas. La cosmología trabaja con las grandes preguntas, con las fundamentales. ¿Cómo comenzó el universo? ¿De qué está hecho? ¿Cuándo finalizará? Así que muchas de las construcciones teóricas, como el Big Bang, la teoría de la fuerza, la materia oscura, agujeros negros, formaciones de estrellas, formaciones de galaxias, todas han nacido de los supuestos primero postuladas por los cosmólogos. Al mismo tiempo, estos postulados han creado fronteras para otros científicos teóricos, bajando desde los astrónomos y astrofísicos, con la ciencia del espacio, la teoría del Sol, hasta la historia de la Tierra y del ser humano. Todas ellas se han definido a partir de las fronteras de lo posible, marcadas por la ciencia suprema, la cosmología. El Sol. El Sol domina nuestro cielo como la fuente de la luz, del calor y de la vida en sí misma. Esta preeminencia del Sol es tan obvia que permanece como un misterio por qué prácticamente todas las culturas humanas señalaron que antes de este Sol hubo otras luminarias dirigiendo el cielo. El Sol central, el Sol superior, el mejor de todos los soles. En todas estas culturas, cualquiera que sea el significado de esas tradiciones, insisten en que el Sol está cambiando. Por supuesto que nuestras ideas sobre el Sol han cambiado. Solo unos siglos antes se decía que nuestro Sol era una fogata ardiendo en el cielo. Ya a comienzos del siglo XX, bajo la influencia de la teoría gravitacional, el Sol era un colapso gravitacional, una nube nebular. En la era atómica, los astrónomos empezaron a visualizar al Sol como una central nuclear en su interior. Pero ahora estamos en la era de la ciencia del plasma, con descubrimientos de corrientes eléctricas en el espacio, y es imposible que estos descubrimientos no cambien nuestra visión sobre el Sol otra vez. La cosmología del plasma ha demostrado experimentalmente, no solo en laboratorios, sino en supercomputadores, que las galaxias son un fenómeno eléctrico, lo que lanza preguntas sobre las estrellas y en particular sobre nuestro propio Sol. Cualquier teoría sobre el Sol debe explicar cómo es capaz de continuar su combustión interna durante miles de millones de años, y también la relación entre su masa y su tamaño. En cuanto se descubrió la energía atómica, se propuso que era la energía primordial del Sol. En todas estas teorías, el Sol es un cuerpo desconectado y aislado, y debe consumirse cuando se acabe su vida para proporcionar el calor y la luz que nos da. Pero si está conectado con el resto del universo, no necesita consumirse de ninguna manera. Y la energía que recibimos en realidad proviene de la galaxia. El Sol es un foco que refleja la energía. El Sol es, de hecho, una estrella bastante típica, y si queremos entender las estrellas y la cosmología, deberíamos entender el Sol. Y el modelo dominante sobre el Sol, del que los astrónomos están tan orgullosos, en realidad no explica demasiado sobre el Sol. Primero, la corona. Todo el mundo ve la bonita corona que recubre el Sol. ¿Por qué está ahí? Es claramente un fenómeno eléctrico. Why is it there? It's clearly an electrical phenomenon.
Uno de los grandes misterios sobre el Sol ha sido por qué la temperatura de la corona es superior a la de la superficie. 6.000 grados Kelvin en la superficie y 2 millones en la corona. Y como explicamos que la energía que viene del centro del Sol llegue hasta la parte más alta de la atmósfera donde produce millones de grados de temperatura, en el modelo eléctrico no tenemos ese problema, porque la energía está llegando de fuera del Sol, y el primer sitio por el que esperaríamos que se manifieste esa energía es alrededor del Sol, y ese es el lugar donde sucede la aceleración de partículas y donde la temperatura se vuelve muy alta hasta alcanzar millones de grados. El hecho de que las partículas del viento solar aceleran e incrementan su velocidad en distancias alejadas al Sol y el hecho de que esas partículas están cargadas eléctricamente, para mí, como ingeniero eléctrico, me llevan a la conclusión de que es un proceso eléctrico. En el modelo solar, pensando en el Sol como ánodo positivo de alto voltaje que obviamente emana un campo eléctrico, si ponemos una partícula cargada en un campo eléctrico, inmediatamente se acelera. Esa es la manera como se aceleran partículas en la Tierra. Es la manera como todo físico hace que se aceleren las partículas. Se las pone en un campo eléctrico. Una de las características que hemos observado en el Sol y que creemos que no se puede explicar desde el modelo oficial son las manchas solares. Una de las cosas más significativas sobre ellas es que el centro de las manchas son oscuras, y si el Sol está intentando radiar energía hacia el espacio, deberíamos esperar que fueran brillantes. Si nos damos cuenta de la oscuridad de las manchas, nos daremos cuenta de que es el lugar donde podemos ver más en profundidad la naturaleza del Sol. Considera que en ese lugar donde de verdad podemos ver profundamente en el Sol, es el lugar más frío de lo que hemos medido. Si el núcleo del Sol fuera un reactor nuclear, debería ser el más caliente, porque está más cerca de la fuente, y no es el caso. Si le preguntamos a los astrónomos por qué las manchas son frías y por qué su sombra es oscura, le echarán la culpa a algún tipo de campo magnético que tiene que ver con la dinamo solar o cualquier cosa que opera como un mago, una magia que opera debajo de la superficie. Este fenómeno solo se puede explicar si la naturaleza del Sol es eléctrica. Los astrofísicos sostienen que el modelo de fusión para el Sol ha sido comprobado en laboratorio y no hay nada más lejos de la realidad. Aunque cada uno de los pasos en el modelo del Sol como fusión nuclear ha sido comprobado experimentalmente, el conjunto de ellos no ha podido ser reproducido en un experimento continuado en laboratorio. Así pues, el modelo de fusión no ha sido testado en un laboratorio. La fuerza de la cosmología eléctrica es, de hecho, que todos los mecanismos que los postuladores del modelo eléctrico sí han sido verificados durante décadas en laboratorio, por lo menos desde hace un siglo. La extrapolación del plasma es bien conocida y los modelos eléctricos han sido comprobados en cada paso de la cadena. Hay un montón de fenómenos observados que tienen explicaciones concretas en el modelo eléctrico y no en el modelo oficial, y que son consecuencias naturales del mecanismo eléctrico de la creación. Elementos pesados, espectro solar, deficiencia de neutrinos, variabilidad de neutrinos, atmósfera solar, diferencia de rotación por latitud, diferencia de rotación por profundidad, remolinos de plasma en la región del ecuador, migración de manchas solares, migración de penumbra solar, el periodo de las manchas solares en sí mismo,
la fuerza del campo magnético, el incluso campo magnético, sismología solar, densidad solar, el cambio de su tamaño. Todos estos fenómenos de la lista son consecuencias naturales del modelo eléctrico del Sol. Los astrónomos oficiales intentan pasar por alto estas incoherencias de su modelo diciendo, bueno, un día serán resueltas. Yo mantengo, al igual que mis colegas, que no son solo incoherencias, sino que son la prueba de la falsedad de su modelo porque son importantes, no son secundarias. Son observaciones que tiran por atrás el fallido modelo de la fusión solar. Lo que hace fascinante el modelo eléctrico del Sol no es solo que sea un reto para la astronomía oficial, sino que abre las puertas al mundo antiguo para un cielo eléctrico. El fenómeno electromagnético que estamos ahora observando en la superficie del Sol y en sus cercanías nos lleva